están habilitando la posibilidad de ir a las piscinas a nivel nacional, ¿no, Natalia? Sí, posiblemente aquí en Pasto puede ser el 12, pero todavía están en veremos. No es todavía Pero totalmente siempre, oficial. claro, siempre un poquito peligroso. Claro, por eso todavía no se ha sacado como el comunicado oficial en sí. Pero Vale, vale. hay que esperar todavía, profe. Ya, claro. Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos. Entonces damos comienzo a esta clase con las 3 últimas exposiciones que hacen falta y de ahí continuamos con clase, preparándonos para el parcial, ¿listo? Entonces, las 3 últimas exposiciones son presión hidrostática, que la tiene el compañero Cristian Camilo Melo Portilla, Santiago Nicolás Meneses Balmayán. Con esa comenzamos ahora, pero había otra exposición por ahí que estaba pendiente, permítanme. Perdón, son 4 exposiciones. Está la de Dixon Arturo. Entonces, la que esté en este momento primera, o sea, la que esté lista, comencemos, muchachos. Si está Arturo y Cristian Alexis Ruano listos, entonces comencemos con ellos. De lo contrario, comenzamos con Listo, Cristian Camilo y Santiago. Ah, bueno, ok, listo. Muy bien. Listo, señores. ¿Sí se está mirando? ¿Sí? Sí, sí, ahí está. Listo. Uh-huh. Bueno, saludos para todos. Nuestros nombres son Arturo y Cristian y tenemos a cargo exponer como temática la tensión superficial enmarcada dentro de la línea de estudio de la asignatura Mecánica de Fluidos. Para cometer tal fin, presentaremos el siguiente orden de ideas. Iniciaremos con un breve estado del arte sobre la tensión superficial, describiendo propiedades fundamentales, características, el modelo matemático que la define, las respectivas unidades y su dependencia de algunas variables asociadas. Enseguida mencionaremos los métodos de medición de la tensión superficial, haciendo un simple énfasis respecto a los principios físicos o químicos usados junto con valores típicos de algunos líquidos extraídos de la literatura. Posteriormente realizaremos una descripción de posibles aplicaciones dentro de los campos de estudio de la ingeniería. En último lugar, mostramos nuestra selección de los experimentos que permitan verificar y validar la importancia o presencia del fenómeno objeto de estudio. Y finalmente, las referencias bibliográficas. Bueno, comenzando un poco de teoría. Si tenemos un sistema multicomponente, cada molécula dentro de un líquido estará rodeada por otras. Como se puede apreciar en la imagen, la atracción en todas direcciones se compensa en cada punto, excepto en la superficie, donde la resultante es una atracción neta hacia el interior. Nuestro profesor muy bien lo explicaba, las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Si lo observamos desde una perspectiva detallada, en el siguiente conjunto de esquemas encontraremos que en el interior del líquido, caso A, la molécula considerada o punto rojo se encuentra en el seno de un líquido en equilibrio. Por lo tanto, la resultante de todas las fuerzas atractivas procedentes de las moléculas de color amarillo que la rodean será nula. En el caso B, o en las proximidades de la superficie, la molécula en cuestión estará sometida a una fuerza resultante dirigida hacia el interior del líquido. Y en la superficie, o caso C, la resultante de las fuerzas de interacción será mayor que en el caso B. Precisamente las fuerzas de cohesión hacen que las moléculas situadas en las cercanías de la superficie libre de un fluido experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido con mayor magnitud. Entonces la fuerza de tensión que se genera será perpendicular a la línea y tangente a la superficie.
En ese orden de ideas se define a la tensión superficial como la fuerza por unidad de longitud que ejerce una superficie de un líquido sobre una línea cualquiera situada sobre ella y se representa matemáticamente con la siguiente expresión. Congruentemente, y como lo describe la ley de Laplace-Young, esa fuerza implícitamente promueve que los líquidos tiendan a cohesionarse y no dispersarse, convirtiendo la superficie en una especie de película o manto que ofrece resistencia a la deformación y trabaja para reducir el área hasta un mínimo posible. Precisamente esto caracteriza el principio de la formación de gotas y burbujas o pompas. Ese trabajo desarrollado permite complementariamente también definir a la tensión superficial como la energía por unidad de área que se requiere para modificar una superficie y puede ser representada mediante el siguiente modelo matemático. Evidentemente, las unidades de medida de la tensión superficial será el newton por metro, que es equivalente a julios por metro cuadrado. Siguiendo la misma línea, a continuación presento desde una perspectiva física la dependencia de la tensión superficial a diferentes variables, como la naturaleza del líquido, donde destaca la composición y estructura molecular, las fuerzas intermoleculares, donde prima la adherencia, la cohesión, las fuerzas de Van der Waals, etc. Y la presencia de impurezas. Y a variables externas como la fuerza de gravedad y la temperatura con la que se relaciona inversamente. Como lo mencioné en el índice de contenido, en esta diapositiva les muestro los métodos de medición de la tensión superficial, que si bien son numerosos, se discriminan de acuerdo con el principio que usan. Dentro de los métodos basados sobre la medición de una fuerza, encontramos el método de la placa Wilhelm y el método del anillo Nowill. En los métodos basados sobre la medición de una presión, encontramos metodologías que usan los principios del ascenso capilar y la presión de burbuja. Y en los métodos basados sobre una propiedad geométrica o deformación, encontramos la gota pendiente, la gota colocada y la gota giratoria. Adicionalmente, con las metodologías de cuantificación se han desarrollado algunos instrumentos de medición, como el tensiómetro y el goniómetro, que han servido para validar algunos valores típicos. Siendo que la tensión superficial no es una propiedad tan simple como puede parecer, en especial en cuanto a la forma experimental de determinarla, porque no se presenta en toda la superficie de una solución como de densidad o temperatura, sino que se presenta únicamente en la región de la solución en contacto con otra fase distinta. Por lo tanto, no es difícil encontrar en la literatura una gran cantidad de casos en los cuales los valores que diferentes investigadores reportan para la tensión superficial de un mismo sistema estudiado a una misma temperatura y bajo los mismos conceptos teóricos de análisis, unos valores divergentes y a veces hasta inaceptablemente lejanos. Sea como sea, pues enseguida les presento algunos valores de referencia. Y en la misma línea de estudio existen procesos físicos y químicos que permiten modificar la tensión superficial de acuerdo con las solicitaciones requeridas por la industria. Ejemplo de ellos son la aplicación de campos magnéticos, la utilización de electrocerámicas, tratamientos con ultrasonido, la electroestimulación y la adición de agentes tensoactivos o los surfactantes. Dando cumplimiento a la agenda, en esta diapositiva defino algunas aplicaciones de la tensión superficial, singularmente de todas las propiedades físico-químicas y termodinámicas que usualmente se estudian con respecto a las soluciones acuosas, ya sea en el ámbito industrial, biológico o académico. La tensión superficial es una de las de mayor aplicación e importancia, sobre todo en la ingeniería aplicada a la fabricación de una muy extensa variedad de productos químicos, farmacéuticos e incluso hasta alimenticios. Sin ir más allá, pues de manera particular les presento algunos ejemplos. Dentro de la ingeniería aeronáutica
La tensión superficial es importante en condiciones de ingravidez, como sucede en los vuelos espaciales, porque los líquidos no pueden guardarse en recipientes abiertos debido a que ascienden por las paredes de estos. Dentro de la ingeniería de procesos e industrial es importante conocer si un material se adapta al barniz, al encolado o si la calidad de la unión de los materiales se verá afectada. Estudios de adhesión. Dentro de la ingeniería química se puede usar para crear productos de asepsia que sean capaces de penetrar en las fibras de los tejidos y alcanzar la suciedad. En ingeniería de petróleos, la tensión superficial es muy útil para comprender los fenómenos de los procesos de recobro mejorado, cracking térmico y la refinación de crudo. En la ingeniería civil, la tensión superficial se puede usar para crear productos impermeables basándose en las superficies hidrofóbicas que aminoren humedad, corrosión y crecimiento de algas y hongos. También esta tensión superficial es un factor importante para la medición de volumen y calibración de equipos, tales como el densímetro de inmersión o el pignómetro por la formación del menisco. Y finalmente es objeto de estudio en los procesos de evaporación y evapotranspiración acoplados con el comportamiento mecánico de los suelos. Finalmente, para nuestra selección de experimentos, tomamos a consideración la simplicidad y practicidad de ejecución. En particular, fue de nuestro interés el conocer los fenómenos que permiten alterar la tensión superficial a fin de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, en un vaso con agua fría se coloca sobre su superficie un clip metálico, tal como se observa en la imagen. Si bien el peso del clip genera una depresión sobre la superficie del agua, este permanecerá a flote gracias a que su peso queda compensado por la resistencia de la superficie del agua a ser deformada. Pero si se le añade al sistema un poco de detergente, la resistencia a la superficie disminuirá drásticamente porque se afectan las fuerzas de cohesión del agua, lo que ocasionará el hundimiento del clip. Análogamente, es una situación que se puede observar diariamente mientras lavamos nuestra ropa, siendo que el agua no se lleva bien con las grasas por su estructura molecular, polar a polar. El jabón actúa como intermediario, pues sus moléculas tienen una parte hidrofílica que tiende a adherirse a las moléculas de agua y otra hidrofóbica que las evita. En ese orden de ideas, cuando lavamos las grasas con jabón, este permite la unión entre el agua y las grasas de manera que podamos eliminarlas de la superficie. Además, si el agua está caliente, la tarea es facilitada enormemente, no solo porque derrite la grasa, que es disminuir la viscosidad, sino porque a mayor temperatura, como lo dije anteriormente, disminuye la tensión superficial. Adicionalmente, para este segundo experimento, si en la superficie tenemos un barco o tirita de papel, y si el detergente se añade en la cabeza de un hisopo en la parte posterior, entonces ocurrirá otro fenómeno interesante. Se produce una reacción en cadena que genera una repulsión que lo propagará hacia los bordes del recipiente. Es decir, el barco de papel se moverá alejándose del hisopo untado con detergente. El principio se explica por lo enunciado en el efecto Gibbs-Marangoni. Aplicado a este experimento, vemos que cuando dos líquidos de distinta tensión superficial, agua y jabón, entran en contacto, se genera una fuerza que produce un movimiento desde las áreas de menor tensión superficial a las de mayor tensión superficial. Y por este motivo el barco avanza sobre el agua, literalmente un barco con motor de jabón. Si queremos ver los datos, el agua tiene este valor de tensión superficial, mientras que el agua jabonosa este valor. El compañero Christian iba a presentar otros experimentos y algunos datos curiosos, entonces le dejo el paso a él. Listo, compañero, muchas gracias. Pues bueno, pues estuvimos hablando con el compañero y pues yo estuve viendo todo lo que él preparó y pues vi coherente pues que él hiciera lo que
hizo, pues expresar lo que él hizo, ¿no? Entonces, en este orden de datos, queda importancia de que yo iba a realizar unos experimentos y poder que ustedes también miren en forma experimental cómo se va a comportar, se van a comportar estas. Vamos a utilizar una dosis de agua, lo vamos a llenar hasta la mitad más o menos, o 3/4 del volumen total de él. Y ahorita vamos a agregar un poco de aceite, ¿no? Como verán, las moléculas del aceite se han repartido encima del agua, ¿no? Haciendo una especie de... El agua hace una especie como de suelo, como una superficie fina en la que el aceite no puede penetrar las moléculas que tiene el agua, ¿no? Si lo miran ahí, y pues la cámara no creo que sea tan eficaz, podríamos ver que aquí en la línea del agua, de la superficie del agua, el aceite no penetra, no baja de aquí, no se lo mira que baje. Y lo voy a sacar otro poquito. Es porque el aceite se ha expandido totalmente en la superficie del agua. Cristian, baja un poquito. Señor. Cristian, baja un poquito la cámara porque no se está mirando el vaso. A ver. No se mira el vaso. Se mira solamente la parte superior del vaso, más no el agua ni el aceite. Eso está mejor. Ahí tal vez está mejor. A ver. Ahí yo diría. A ver. Eso, tal vez yo creo que por ahí. Revísalo. Bueno, ahí se mira la... A ver. Eso, míralo tú. Sí, ya lo voy a cuadrar. Pues por ahí sería. Vale. Si miran esa partecita de aquí. Esta partecita de aquí es donde está la superficie del agua y está el aceite, ¿no? Ahí el aceite está regado por toda la superficie del agua, como si fuera un material, pues, duro, rígido, en el que el aceite no puede penetrar, ¿no? Eso se genera gracias a la tensión superficial. Y si agregamos... Si agregamos unas gotas de agua, perdón, de jabón, ahí está. Podemos ir mirando que el jabón asienta el agua, perdón, rompe la tensión superficial que tiene las moléculas de agua, haciendo que el aceite se compenetre mejor en el agua. Entonces, el aceite ya dejó de estar regado y se volvió en una forma como de una gotica, se hundió. Generó ya la densidad del aceite, se generó una presión en el agua y como la tensión superficial se ha roto, él pudo entrar en él. Pues ese era un experimento. Y el otro que era más curioso y me parece que es más fácil de mirar, es en el que utilizamos este recipiente, el colador que tienen nuestras mamás en la casa, común y corriente, y utilizamos un envase lleno de agua. Si pueden ver, el agua puede caer, pero si colocamos el colador encima y lo giramos, como podrán ver, no riega nada. Si lo alzo, se riega. Una vez lo asento, ya la tensión superficial ha subido y él no se riega. O sea, esto se debe a que las moléculas de agua se saturan tanto en la parte de abajo del envase, que hace que la fuerza de interrelación molecular sea tan fuerte que no pueda pasar por la malla del colador. No pueda pasar por la malla del colador, ¿no? Bueno, y en todas estas, en esas investigaciones me parecía que la tensión superficial tenía una gran
como le digo, una gran aplicación en nuestras vidas, ¿no? Que hay actos en los que nosotros no nos percatamos porque eso va en la cuestión molecular de qué están sucediendo. En esto, pues me llevó a buscar unos datos curiosos. Cristian, se te fue el audio. Sí, profe, tenía un problemita por aquí ya. Ah, vale, vale. Voy a hacer una presentación, ¿no? De una investigación del ingeniero bioquímico. Ya le digo. Es que está ya. Rigoberto José Meléndez Cauro. Él hizo una investigación en el Técnico Superior Universitario Electromecánica sobre la tensión, sobre el transporte de oxígeno, ¿no? Ya lo saben. No sé si ustedes podrán mirar aquí, pues, que se encuentra el transporte de oxígeno, tensión superficial y sufractante, ¿no? La tensión superficial a raíz del tiempo, pues, ha convivido con nosotros los seres humanos y desafortunadamente, pues, no es que sea un capítulo muy bueno porque cuando estamos en nuestras primeras etapas de vida, el ser humano no tiene la suficiente fuerza para que nuestros pulmones no se puedan desarrollar, ¿no? Pues aquí quería darle como mostrar la investigación de él porque lo que voy a decirles es, en base a esto, es una investigación en la que se relaciona en por qué los bebés no, se mueren cuando nacen prematuramente, ¿no? Se mueren, pues, en conclusión, ellos se mueren porque los alvéolos que tienen nuestra pared pulmonar no contienen una sustancia química para reducir la tensión superficial y generar que estos se expandan, ¿no? O sea, entonces los bebés, por eso es que cuando nacen prematuramente son entubados para poderles controlar sus pulmones y mediante químicos y el surfractante es el químico que se ayudan los médicos para hacer que los bebés y los seres humanos pues podamos ir continuando, ¿no? Pues esta investigación me pareció que Interesante. era muy Ujú. como sustanciosa y pues nada, profe, pues quería darles como este dato curioso Muy porque bien. yo en mi vida pensé que podía representarse en nosotros los seres humanos. Mm. Sí, muy bien. Muy buen aporte, Sí, sí, pues excelente. como eso. No, bien, 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 muy bien. Muy bien, chicos. Comenzamos bien con las exposiciones. Muy bien. ¿Listos? Si no tiene más que decir, Cristian, seguimos con las preguntas. Listo, profesor, entonces No, ya le profe. comparto. Vale. La responde nuestra amiga Chaden, Daniela Suta. Chaden. Amiga Chaden. Chaden. ¿Dónde está la amiga Chaden? Bien, chicos, les voy a pedir un favor. En este momentico, necesito que todo el mundo, por favor, me coloque sus nombres ahí. Tengan la amabilidad. Voy a llamar unas 2 veces en la clase, ¿vale? Comencemos ahorita. En su chat, ahí. En ese momentico, muchachos, está grabando esto. Entonces me colocan sus nombres. ¿Listo? Ok, chicos, entonces continuamos. Bien, ahí hay un pantallazo. Bien, señores, entonces ahorita continuamos con César Steven Gómez Gómez. Tenga la amabilidad. ¿Dónde está César?
César, Sí, Steven. profe. Listo, César, tenga la amabilidad. Dixon, por favor, la pregunta. La pregunta es, mencione alguno de los instrumentos de medición de la tensión Perfecto. superficial. Listo. Mencione dos, cualquiera de los dos. ¿Medición de qué? De... Alguno de los instrumentos de medición de la tensión superficial. A ver. Un anillo líquido. Algo así. Creo que es... Eso es la metodología, pero instrumentos como tal, mencioné dos. Uno empieza por TEN y el otro por G. ¿Podría responderla? Esperemos, Karen. Miremos si César... ¿Qué hubo, César? ¿Nada? No, profe, no recuerdo la verdad. Pero ojo, pilas, por favor, señores, hombre, tomen esto con seriedad, ¿vale? Yo necesito que estén aquí, chicos, por favor. Karen, tenga la amabilidad. Es el tensiómetro y joniómetro. Sí, en efecto. Compañero. Tensiómetro y goniómetro. Vale, muy bien, Karen. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente exposición. Muy bien, compañero Dixon y compañerito Cristian. Los felicito. Muy buena la socialización. Bueno, señor, gracias. Sí, muy bien. Entonces, por favor, continuamos en este momento con Cristian Camilo Melo y Santiago Nicolás Meneses. Karen, ok. Listo. Y el compañero César. Y las chicos verán que el que no responda le va quitando punticos, ¿no?, a su exposición. Entonces pónganse pilas, por favor. Listo. Entonces, por favor, Cristian, ¿ya está ahí? Cristian. Sí, profe, Vale. ya Vale, está. ok, listo. El tiempo es de ustedes, chicos. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Chicos, verán que al final vuelvo a llamar lista, ¿ok? Entonces, para que por favor estemos todos aquí. Sigamos. Buenas tardes. A mí me tocó con mi compañero Cristian Melo y vamos a presentar sobre la presión hidrostática. Entonces ya comparto pantalla, ¿listo? Ok. Vale. No sé si ahí se mire, profe, ¿me confirma? Ya le digo, todavía no. No. No, quiso intentar presentar, se supone que está presentando, pero no aparece nada. No sé si los compañeros miran. ¿Sí? Ahí está. Ya, Vale. ahí está. Bueno, entonces, mi compañero va a comenzar explicando algunos conceptos sobre la presión hidrostática. Entonces, Cristian. Bueno, por conceptos de presión hidrostática tenemos que es una rama de la física, la cual se encarga del estudio de los fluidos considerados en equilibrio o en reposo. También sabemos que la presión hidrostática es la que ejerce un líquido que se encuentra en reposo a una determinada profundidad. Siguiendo con los conceptos, sería también que la presión hidrostática es directamente proporcional al valor de la gravedad, a la densidad del líquido y a la profundidad. Y también da cuenta de la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. Entonces, como ejemplo más claro, aquí pues que tengo este recipiente, entonces imaginemos que este círculo es una esfera que está llena, no al 100%, pero está llena de agua. Entonces, aquí lo que hace el fluido es ejercer presión en todos los puntos de la esfera, en todas las direcciones. Entonces, observamos que en todas las áreas de los puntos de la esfera va a ejercer presión en tal objeto, y de eso se trata la presión hidrostática. También tenemos, por ejemplo,
Sí, podemos identificar la presión hidrostática como una persona sumergida en una piscina a una cierta profundidad y podemos sentir esta presión en los tímpanos de los oídos, ya que entre más profundo estemos, los oídos nos empiezan a doler y eso se trata por el peso del agua. Ya sigue con las fórmulas. Bueno, como podemos ver en las fórmulas, tenemos que la presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza de que se ejerce sobre los líquidos, o sea, sobre el objeto, es masa por gravedad. Entonces, en la misma ecuación de presión podemos reemplazar la fuerza por el peso, que es masa por gravedad, sobre el área. Tenemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por tanto, la masa puede ser igual a presión por área, ya que al tener el volumen, vemos que es área por profundidad. Entonces, al final la presión, reemplazando la masa, tenemos que es la presión por la gravedad por la altura, donde vemos que la densidad, la gravedad y la profundidad son directamente proporcionales a la presión. Bueno, ya conociendo las fórmulas, realizamos un par de ejercicios. El primero, tenemos un tubo en U, tenemos un fluido, dos fluidos que son agua y aceite, aceite lleno a una profundidad y agua, pues observamos que es la mayoría del tubo. Entonces, el ejercicio dice que encontrar la profundidad en un tubo en U, el cual contiene dos líquidos, agua y aceite, sabiendo que la profundidad 1 tiene pues una profundidad de 10 centímetros y sabiendo que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, tomamos referencia del agua dulce y la densidad del aceite es igual a 700 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, aquí como dice el ejemplo, sabemos que por el principio de Pascal, entonces si tomamos dos puntos con una misma profundidad, obtendremos la misma presión en ambos puntos que tenemos aquí. Tenemos la profundidad en A y la profundidad en B, están a la misma profundidad. Entonces, por las fórmulas de la anterior diapositiva, tenemos que la presión atmosférica por la densidad del aceite, por la gravedad, por la altura 1, que sería esta, es igual a la presión atmosférica por la densidad del agua, por la misma gravedad, por la profundidad 2 del agua, que sería esta de aquí. Y ya simplificando la ecuación, podemos cancelar las presiones atmosféricas que tenemos en las partes. Perdón, ¿Sí? Santiago, una corrección ahí. ¿Sí? Ahí creo que hay un error. Hay un error ahí en la ecuación. Tú estás diciendo presión atmosférica por la densidad del aceite, por la gravedad, por la altura. Ojo, no es así, ¿no? Es presión atmosférica más la densidad del aceite por la gravedad por H1. Lo mismo, en el otro lado, es presión atmosférica más los otros factores. ¿Listo? Sí, discúlpeme, profe, tal vez mire mal. Sí. Claro, pues es la presión atmosférica que se ejerce aquí encima del agua y encima del aceite. ¿Listo? Entonces, Vale. ya, listo, gracias. Bueno, igual se simplifican las presiones atmosféricas y la gravedad, ya que las tenemos en ambos lados. Y nos queda que la densidad del aceite por la altura 1 es igual a la densidad del agua por la altura 2. Y despejando la altura 2, que es la que queremos encontrar, nos queda la ecuación que sería la altura 2 es igual a la densidad del aceite por la altura 1 del aceite sobre la densidad del agua. Entonces, por resultado, tenemos que la altura 2 del agua es igual a 7.5 centímetros, que tendría pues coherencia con el ejercicio, ¿no?, que estamos encontrando aquí. Y ya para encontrar el H final, la altura que deseamos, sería restando las dos alturas de las dos profundidades. Entonces, por la resta, tenemos que la altura final es igual a 2.5 centímetros. Ese sería el resultado del primer ejercicio.
Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos que un batiscafo, este es como una especie de submarino, está sumergido en el mar a una profundidad de 200 metros. Entonces nos preguntan que qué presión soportará el batiscafo a esa profundidad y qué fuerza ejerce el agua sobre una varilla de ese batiscafo cuyo radio es 40 centímetros. Entonces nos dan la densidad del agua de mar, que es igual a 1028 gramos sobre mililitro, y sabemos que un mililitro Ya. es igual a un centímetro cúbico. Entonces, para la primera pregunta, sabemos que la densidad es igual a 1028 gramos sobre centímetro cúbico, y esto lo multiplicamos por 1000 para tener la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, por la fórmula de presión hidrostática, que es igual a densidad por gravedad por altura, solo reemplazamos los valores y obtenemos la presión, que son 2.056.000 pascales, que lo multiplicamos por 10 a la 6 para obtener megapascales, lo cual nos da 2 por 10 a la 6. Entonces, 2 megapascales estaría soportando ese batiscafo a esa dicha profundidad. Por lo tanto, para la segunda pregunta, sabemos el radio de la varilla que nos preguntan, entonces el área de un cilindro es igual a pi por r al cuadrado, obteniendo al final una área de 0.5024 metros cuadrados, y ya con esta área encontrada podemos hallar la fuerza que se ejerce sobre esa varilla por la fórmula de presión. Entonces despejamos la fuerza de esa fórmula y obtenemos que fuerza es igual a presión por área, donde la presión ya no la están dando en el anterior ejemplo, que puede ser 2 megapascales o los 2.056.000 pascales con el área, por lo cual sabemos que mi fuerza es igual a 1 por 10 a la 6 metros. Entonces, continuando con las aplicaciones que podemos observar en la presión hidrostática, que son varias, como principales cogimos un canal, una represa y una esclusa, que pues, identificamos que la presión hidrostática se da en aguas que están en equilibrio, en reposo. Entonces describimos que el canal se denomina canal a una construcción que es destinada para el transporte de fluidos, donde mayormente es utilizada para agua, con una diferencia a las tuberías debido a que éstas están expuestas a la atmósfera. También pueden ser utilizadas como vías artificiales de navegación cuando un fluido es transportado por una tubería llena de agua abierta a la atmósfera. Se puede decir que es un canal. Los canales implican un trabajo de ingeniería más o menos complejo dependiendo del caso. Depende de cómo se use en la comunidad y con el objetivo que se realice. Entonces, en la imagen podemos observar un canal que tiene funciones varias para la comunidad, que más que todo se usa es para este objetivo. Y podemos continuar con la represa. Entonces, aquí tenemos una imagen de una represa, pues no es exactamente lo que queríamos decir porque la verdad la presión hidrostática no está cuando el agua sale de la represa, sino que se da adentro en los conductos de la represa. Entonces aquí podemos una descripción de la represa, que es una barrera fabricada a base de piedra, hormigón o materiales sueltos, que es construida en una cerrada o desfiladero sobre los ríos. La finalidad de una represa es embalsar el agua para elevar su nivel con el objetivo de llevarlas a canalizaciones de riego para así aprovecharlo en abastecimiento, en eliminación de avenidas y posteriormente evitar las inundaciones. También para la producción de energía mecánica al transformar la energía potencial del almacenamiento en energía cinética y así active nuevamente el elemento móvil con fuerza. Donde es más común aprovecharse directamente es en los molinos.
también seguimos con la esclusa. Tenemos aquí una imagen de cómo se puede observar una esclusa, que son obras que permiten no tener desniveles concentrados en canales navegables, elevando o descendiendo los navíos que se encuentran en ellas. Estas esclusas forman parte de las estructuras complementarias de una presa cuando se construye un río que son navegables. Profe, vamos a colocar también unos puertos de embarcación, pero pues no lo miramos conveniente, ya que miramos una teoría de que, como le dije, esta presión hidrostática se da en aguas que están en completo equilibrio o en reposo. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí siguen unas preguntas que primero que todo voy a hacer un experimento en vivo para responder la siguiente pregunta. Ya le presento el experimento, profe. ¿Qué pasó, Santi? Ya que estábamos preparando el recipiente, profe. Ah, ya, vale, vale. No, no, tranquilo, no. Ya listo, profe. ¿Listo? Hasta el momento no se nota nada. Ahí sí se ve la imagen, sí, ¿no? A ver, espérate, sí, espérate. Sí, ahí está, hay un video, ¿no? Eso, ahí podemos observar un recipiente lleno de agua. Por acá tenemos una tapa llena de algodón. Y introducimos, pero primero que todo, llenamos este algodón de alcohol. En este caso tenemos loción, pues no teníamos alcohol. Y untamos la tapa de alcohol con algodón. Y lo que vamos a hacer ahora es ubicarla en el centro. Y esto lo encendemos con un fósforo. Eso, entonces al encender el alcohol, cogemos un recipiente o un vaso y llevamos esto al fondo del recipiente. Entonces lo que va a hacer este experimento es, la idea es que la presión del agua con el efecto del calor se pegue a las paredes del recipiente. Pero no falla. Entonces, la idea de este experimento es que el efecto del calor se pegue a las paredes del recipiente del vaso, y cuando tapamos la tapa, este recipiente se va a levantar. Si quiere, lo hacemos otra vez porque no ejerció mucha presión en el algodón. Regáleme un momento. Entonces, aquí tenemos los algodones. Vamos a colocar en la tapa. Abrimos los algodones. Ya. Entonces, los cubrimos de loción.
Encendemos esto con un fósforo. Ahí en todo el centro. Y esto ya lo tapamos ahí. Y aquí miramos que se levanta el recipiente con el vaso, si se puede observar. Ahí se levanta el recipiente. Entonces, por efectos de la presión, como venía diciendo, esto sucede que la presión del agua, como dije anteriormente, que chocaba en todos los puntos del recipiente, esto hace que al tener una reacción con el calor, pegue en todas las paredes del recipiente y hace que el recipiente se levante. Listo. Entonces, ¿listos? Entonces, para la pregunta que aparece ahí, miremos si la señorita Chaden Daniela ya llegó. Chaden Daniela. Aló, Chaden Daniela. Chaden. Bien, excepto que Chaden tenga una justificación, ya lleva 2 punticos negativos. ¿Ok? Chaden. Entonces, por favor, lo responde Sebastián Jojoa. Sebastián, tú vas bien. Tú llevas una preguntita a favor tuya. Sí, profe. Ok, siga usted. Responda la primera pregunta. Del anterior experimento, si cambiamos el fluido por uno menos denso, ¿el recipiente podrá levantarse? Pues yo creo que sí, profe, ya que el principio de Pascal pues nos dice que la presión pues va a ser igual, pues o sea, la presión va a ser igual, o sea, no importa que se cambie el fluido, o sea, la presión va a ser la misma, el cual va a generar el mismo efecto, pues, que es que de levantar el vaso junto con el recipiente. Vale, Santiago Nicolás, confirme o refute la respuesta, por favor. Sí, profe, está completamente correcto. Bien, Sebastián, muy bien. Ajá. Ya el principio de Pascal, pues, nos dice que todos los puntos de una masa líquida tienen la misma presión. Vale. Ok, muy bien, muy bien. ¿Listo, chicos? Ok, muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Vamos con el siguiente grupo. Este grupo es... Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Natalia Sofía España, Laura Catalina Melo y Karen Sofía Muñoz. Sí, profe. Ya le presentamos la pantalla. Ok. De pronto, chicos, un pequeño paréntesis aquí, por si de pronto les comento, ¿no? Órdenes directamente de dirección, ¿no? Si no hay una justificación con evidencias, ¿no? De que usted faltó a una clase y en esa clase se realizó cualquier tipo de evaluación, llámese un quiz, lo que estoy haciendo en este momento, ciertas preguntas, o más grave, un parcial, pues chicos, lamentablemente pierden esa nota, ¿no? Entonces, pilas con esos chicos, no van a pensar que
pues les digo es, en términos generales, pues para no tener inconvenientes. Pues yo sé que pues, con ustedes no he tenido problemas, pero les comento porque sí se presentó como el inconveniente con otro docente y entonces en una reunión se charló sobre esto, ¿no? Entonces, ojo, si el estudiante no presenta una evidencia, una justificación con evidencias, que se diga, mire, yo falté a tal clase por tal razón y mire tal cosa, no hay nada que hacer, perdió esa notica. ¿Listo, chicos? Entonces, ojo con eso, por favor, para no tener problemas, ¿vale? Listo, continúen, por favor. ¿Listo, profe? Uh-huh. En estos momentos ya estoy compartiendo. Si Ya, pueden. sí. Sí. Sí, ahí está. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi grupo Buenas está tardes. conformado por Laura Catalina Melo Castillo, Karen Sofía Muñoz Agreda y mi persona, Natalia España. Para empezar, quisiéramos preguntarles, ¿te has preguntado alguna vez por qué se empañan los vidrios en las noches? ¿O cuando la temperatura baja? ¿O por qué de esa lata o de esa botella de cerveza helada empieza a escurrir agua por fuera? ¿O por qué en las madrugadas vemos como el césped está mojado cuando la noche anterior no ha llovido? Bueno, a este fenómeno lo conocemos como punto de rocío. Muy bien. Bueno, como primera instancia vamos a ver qué es el punto de rocío. El punto de rocío es un fenómeno que se da cuando el nivel de la temperatura disminuye a tal punto que el vapor de agua existente en la atmósfera comienza a condensarse. A este fenómeno se le atribuyen pequeñas gotas de agua líquida que están sobre todas las superficies lisas y este conjunto de gotas que se constituye se lo conoce como una niebla. Podemos mejor explicarlo en esta imagen. Entonces, como bien sabemos, el aire es capaz de mantener una cantidad de agua en forma gaseosa o vapor. Tenemos que tener en cuenta que cada parte de nuestra atmósfera tiene una temperatura diferente. Por lo tanto, a medida de que este aire se va acercando a la parte inferior, es decir, al suelo, la temperatura es más baja, por lo cual no puede contener la misma cantidad de agua en forma gaseosa, lo que va a provocar que ésta se condense y se van a generar pequeñas moléculas en las hojas, lo cual lo conocemos como el punto de rocío. Bueno, ahora vamos a continuar a las formas de medición. El punto de rocío se puede medir de tres formas: la forma analítica, la forma instrumental y a través de la carta psicométrica que la vamos a explicar más adelante. Muy bien. Bueno, no obstante, para comenzar a hablar de esto, primero es necesario que tengamos en cuenta algunos términos en relevancia. Es por esto que nosotros vamos a hablar acerca primero de la humedad relativa. Entonces nos preguntaremos qué es la humedad relativa. La humedad relativa es la relación entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de vapor de equilibrio del agua a una temperatura dada. En otras palabras, es la relación entre la cantidad de vapor que contiene el aire y la máxima cantidad de este vapor, la cual tiene como característica fundamental ser capaz de contener el aire a una determinada temperatura a la que está expuesto, formando así un vapor saturado. Pero pues bien, nos vamos a preguntar entonces, ¿qué es un vapor saturado? Y por ende podemos decir que un vapor saturado es la relación entre el vapor de gas y el agua líquida en donde ellos pueden coexistir juntos. Bueno, y una vez comprendido estos conceptos que son fundamentales para hablar acerca del punto de rocío, se puede determinar sus formas de medición a partir de tres métodos. Primeramente podemos hablar acerca de una forma analítica, en donde el punto de rocío depende de la concentración de vapor de agua presente, la humedad relativa en porcentaje de la temperatura del aire, como se muestra en la ecuación presentada en la parte superior de la diapositiva. De igual forma, tenemos la forma instrumental, para la cual en este método es necesario tener como instrumento de trabajo un higrómetro, el cual es un instrumento utilizado para medir la humedad relativa. En otras palabras, se encarga de medir la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Y además, este instrumento de medición también es capaz de medir la temperatura y el punto de rocío, como se muestra en la imagen. Sin embargo, como dijimos anteriormente, existe otra forma en la que se puede determinar el punto de rocío. Esta forma es la más común a la hora de resolver ejercicios. Esto es por medio de la carta psicométrica. Pero aquí es donde deberíamos preguntarnos, ¿qué es esto?
Bueno, la carta psicométrica básicamente es una gráfica que representa las propiedades del aire, como son la temperatura, la humedad relativa, la presión, el volumen, entre otras. Esta se utiliza para determinar cómo varían estas propiedades al cambiar la humedad en el aire. También se emplea para calcular el rango de bajas, medias y altas temperaturas. En cuanto a su forma, esta puede variar dependiendo de su longitud, su altura, y también puede variar en su forma, en algunos casos, de forma triangular. Pero sirve específicamente para determinar el rango de la temperatura y su tipo de aplicación. Bueno, y para poner en práctica lo dicho, tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, qué indica esta carta psicométrica. Y es por esto que se van a mostrar a continuación todas las gráficas por las que ésta se encuentra compuesta, de modo que se brinde una mejor interpretación de la misma, conforme a lo que indica cada línea dentro de la carta psicométrica. Es por esto que dentro de estas se denotan las siguientes gráficas. Líneas de bulbo seco. Gráfica de humedad relativa. Gráfica de humedad absoluta. Gráfica de bulbo húmedo. Gráfica de saturación de aire seco. Gráfica de punto de rocío, que es del tema que les estamos hablando. Y por último, la gráfica de volumen de aire seco. Todas estas, como ya lo dije, constituyen la carta psicométrica. Ahora bien, para un mejor entendimiento de cómo esta funciona, veremos a continuación un ejemplo. Nuestro ejemplo dice que tenemos una muestra de aire a la que se le midió la humedad relativa utilizando un higrómetro, y esta es del 60%. Si la temperatura de bulbo seco es de 27 grados centígrados, ¿cuál será el punto de rocío? En primera instancia, tenemos que tener en cuenta los datos que el problema nos da. En este caso, nos dan dos datos que son de gran importancia. El primero es el de la humedad relativa, que nos dice de que es de 60%, y el segundo es la temperatura de bulbo seco, que es de 27 grados centígrados. Teniendo en cuenta esto, vamos a proceder con nuestro análisis en la carta psicométrica. En primera instancia, es necesario determinar dónde están los 27 grados de temperatura de bulbo seco. Para eso tenemos que tener en cuenta la gráfica que mencionamos anteriormente, que tenemos que tener en cuenta las líneas. Entonces, las líneas de bulbo seco podemos ver de que son las líneas rectas, en forma vertical. Tenemos en cuenta de que los 27 grados centígrados están entre este rango, entre 25 y 30. Entonces contamos 25, 26, 27. Aquí ya tenemos determinado nuestros grados centígrados. Sin embargo, falta encontrar la humedad relativa. Para eso tenemos que tener en cuenta que nuestra gráfica de humedad relativa es la que podemos ver en el lado izquierdo. O sea, son las líneas que están curvas. Y ubicamos así el 60%. Unimos estos dos puntos y ese punto de intersección lo prolongamos de forma horizontal, ya que teniendo en cuenta nuestra gráfica de las líneas de punto de rocío, ese es el valor que deseamos encontrar, teniendo así como resultado que el punto de rocío es de 18.8 grados centígrados. Muy bien. A continuación vamos a explicar algunos de nuestros experimentos. Para el primer experimento se trató de recrear un pequeño ambiente y utilizamos una planta con hojas, analizándolo bajo diferentes condiciones. Para eso utilizamos un frasco de vidrio y un frasco de plástico. En ambos casos se lo hizo bajo condiciones naturales y bajo condiciones forzadas, pues para observar los diferentes cambios que se daban. De las primeras partes se hizo bajo condición natural. Este fue realizado en el municipio de Consacá, ya que más adelante se sacó como conclusión de que a medida de que cambian las temperaturas, el punto de rocío se evidencia más. Por esta razón se hizo en este lugar. Bien, se tomó el frasco de vidrio y el frasco de plástico, donde se puso dentro una pequeña planta con hojas y se lo expuso al aire libre, permitiendo así que el aire y el calor hagan efecto sobre esto. Se hizo un estudio más o menos durante una semana y se tomaron registros fotográficos del comportamiento de este experimento a unas horas determinadas, siendo estas las 6, las 9, las 12 del mediodía, las 5 de la tarde y las 9 p.m. Estas son horas donde posiblemente se efectuaba un cambio de la temperatura. En los primeros días se pudo observar que no se miraba ningún cambio,
sobre el frasco. En algunas ocasiones el frasco sudaba internamente, pero no había ninguna reacción sobre las hojas de la planta. Pero finalmente, al quinto día, en horas de la noche, se evidenció que el rocío sobre las hojas en ambos frascos. Sin embargo, el fenómeno de punto de rocío fue más evidente en el frasco de vidrio. A continuación vamos a ver algunas de las fotos y los videos que tomamos en el registro de experimento. Muy bien. Bueno, como conclusión de esta primera parte, podemos decir que el fenómeno de punto de rocío se produjo por la disminución brusca de la temperatura y el contacto de la superficie fría, como en este caso fueron las hojas. En otras palabras, se produjo por el enfriamiento nocturno, puesto que esta noche estuvo muy fría en comparación con el día, donde hubo unas altas temperaturas. Ahora bien, como dijimos al comienzo, nosotros hicimos el primer experimento basándonos en dos formas. Entonces, se realizó el mismo experimento, pero de manera forzada. Nuevamente tomamos un frasco de vidrio y de plástico. Para esto, en ambos frascos se introdujo una pequeña planta y con esta unos hielos para bajar la temperatura interna dentro de él. Después, con ayuda de un secador, se elevó la temperatura externa para recrear el mismo efecto que pasa en la atmósfera. En el frasco de vidrio fue más evidente las gotas de rocío. Sin embargo, debido a ese cambio tan brusco de temperatura, la planta sufrió y comenzó a marchitarse. Técnicamente comenzó a quemarse, como podemos evidenciarlo en el video. O sea, comienzan a tomar las hojas un tono café. Por otro lado, al realizar el experimento en el frasco de plástico, no se evidenció ningún cambio. Simplemente, en algunos casos, el frasco se empañaba, pero internamente no hubo ningún cambio. Esto debido a los componentes del plástico, el cual no permitieron que se produjera este cambio de temperatura esperado para que se realice el fenómeno. ¿Cómo podemos observarlo? Ahora bien, una vez entendido estos conceptos acerca de los experimentos, también queríamos basarnos en la vida real, exactamente en cosas que seguramente nosotros ya vimos, pero queríamos entender el fenómeno que producía estos efectos. Entonces, es por esto que para el primer experimento, el experimento número 2, lo denominaremos como lata en la nevera. ¿Y cómo se desarrolló este?
Con respecto a este experimento, pusimos una lata de cerveza en la nevera alrededor de unas 8 horas. Después de verificar que esta estaba totalmente fría, la sacamos de la nevera. De ahí, la pusimos sobre una superficie plana a una temperatura ambiente. Esperamos transcurrir algunos minutos y se puede observar la formación de gotas de agua en la superficie exterior de la lata, que contiene la bebida helada. Comúnmente las personas dicen que el frasco está sudando, pero este fenómeno pues no se puede llamar de esta manera. Lo que realmente está sucediendo es que el líquido sobre él debe provenir del exterior. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que este líquido se forma por la condensación del vapor de agua cercano a la superficie del frasco. Y por lo tanto, el aire próximo al frasco helado se ha enfriado hasta el punto de rocío, provocando que éste se condense y pase a un estado líquido. ¿Cómo podemos evidenciarlo? En las gotas que se forman en el frasco. Poco a poco podemos evidenciar de que se van formando pequeñas gotas en la superficie de la lata. Y para el tercer experimento lo denominaremos ventana. También es muy común que nosotros lo podamos observar en nuestras casas. Es por eso que se puede observar el punto de rocío artificialmente, ya que se produce en un vidrio empañado. Esto se produce debido al cambio de temperatura que hay por fuera de la ventana. En otras palabras, se podría decir que la ventana en este caso se encontraba abrigada por el calor de la casa, pero en el exterior el frío de la noche y la madrugada provocó que se produjera el punto de rocío, al empañar la ventana, como ustedes pueden evidenciarlo en la imagen. Bueno, y entonces es por esto que una vez abarcando toda la temática conceptual y explicando el punto de rocío a través de diferentes experimentos, es fundamental entender entonces cómo el punto de rocío se ve en la vida diaria, como se expuso anteriormente, pero que además es útil para la cría, cultivo y secado. No obstante, abarcando ya como tal más el punto de rocío en la ingeniería, y como tal en la ingeniería civil, se puede decir que el punto de rocío se ve en gran medida en la afectación de los materiales de construcción y los procesos constructivos. Y por lo tanto, para evitar este fenómeno, es fundamental tener en cuenta el concepto de punto de rocío a la hora de seleccionar y planificar los procesos a realizar, evitando de esta manera la formación de moho y óxido en los elementos. La condensación espontánea, causada por la reducción de la temperatura, se produce muy a menudo, en especial en el campo de la ingeniería estructural, puesto que se aplica principalmente en lugares que pueden estar expuestos a diferentes temperaturas, tales como ventanas, marcos de puertas, elementos de construcción, fragmentos de fachadas y techos. Podemos verlos en estos elementos que están al contacto con la temperatura exterior y el interior del edificio o vivienda. Por otra parte, ya mirando las aplicaciones en la ingeniería civil del punto de rocío, también tenemos que el punto de rocío genera algunos problemas. Gracias a la formación del punto de rocío, la condensación de vapor en las superficies que están más frías, es un fenómeno que es muy común y es muy indeseable a menudo, no se tiene muy en cuenta para la construcción. Este fenómeno puede causar bloqueos en las tuberías, variaciones en las maquinarias, contaminación y en muchos de los casos congelamiento. Además, se mencionó con anterioridad que se puede formar moho y óxido en los materiales, provocando que sea de gran problema la construcción de lo mismo. Como podemos evidenciar en la imagen, uno de los materiales más importantes para la construcción es el acero. Finalmente, después de conocer ya los conceptos y ver los experimentos que se llevaron a cabo, se puede concluir que cuando un cuerpo se encuentra a una temperatura muy inferior a la del ambiente, las moléculas de agua que contiene el aire en estado gaseoso se adhieren a la superficie formando agua en estado líquido, mediante el fenómeno de la condensación.
A continuación, haremos las preguntas. Para eso, utilizaremos el siguiente programa, el cual pues lo hará de forma aleatoria. Entonces, no sé, profe, ¿qué número elige? Si la suma de sus resultados o los números. Profe, tiene apagado el micrófono. Juan Pablo Pinza Pinza, gracias. Juan Pablo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas tardes. El punto que provoca el punto de rocío es la condensación. ¿Qué dicen las expositoras? Sí, profe, es correcto. Vale, muy bien. Listo, esa nomás, esa pregunta nomás. Muy bien, muy bien, se las felicita. Excelente, muy bien, muy bien. Listo, Juan Pablo, tú también, chévere, bien, que estuviste atento. Gracias. Gracias, profe. Bueno, chicas, muy bien. Perfecto. Ahorita, por favor, seguimos con el último grupo, ¿cierto? Que es el de flotabilidad. Karen Vanessa Ayala, Mauricio David Tutistar y Lina María Valencia. Listo, profe. Buenas tardes. Sí. Profe, bueno, buenas tardes. A mí no me... Sí. Nos correspondió sustentar el tema de flotabilidad junto con mis compañeras Karen Vanessa y Lina María. Entonces, ya a ver que comience con la primera diapositiva. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la definición de flotabilidad. Y se puede decir que es la capacidad de un cuerpo para sostenerse dentro de un fluido. La flotabilidad de un cuerpo dentro de un determinado fluido dependerá de las diferentes fuerzas que actúen en él. Entre estas fuerzas podemos nombrar el peso, el empuje, que lo explicaremos más adelante, y la presión que de alguna otra forma el fluido ejerce sobre el cuerpo sumergido. Por otra parte, podemos afirmar que la densidad es el responsable de que un objeto flote o se sumerja en el fluido. Como lo podemos observar en el ejemplo y en el dibujo que encontramos ahí, el objeto está completamente sumergido en el agua. Esto se da porque la densidad del objeto es mayor a la densidad del fluido. Para clarificar un poco, se puede decir que un objeto sumergido dentro de un fluido se hunde si su densidad es mayor, pero flota si su densidad es menor que la del fluido. Otro ejemplo que podemos poner, pero ya con un fluido gaseoso, es el de los humanos, los cuales serían el objeto y el aire sería el fluido de nuestra densidad. Y nuestra densidad podemos decir que es muchísimo más grande que la densidad del aire. Por eso es que nosotros podemos vencer el empuje que el aire ejerce en nuestro cuerpo. Aquí cabe resaltar que el peso de un objeto no tiene nada que ver con que flote o se hunda, porque es algo erróneo que podemos asociar. Entonces puede que un objeto sea muy pesado, pero si tiene una densidad menor a la del fluido, igual va a flotar. Bueno, ahora tenemos el principio de Arquímedes, que también es conocido como la ley física de la flotabilidad. Entonces, lo que plantea este principio es que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, ya sea un gas o un líquido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba, que es igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Entonces, lo que Arquímedes concluyó
es que cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, este sufre un empuje de magnitud igual a la del peso del fluido. Pero, como dijo mi compañera anteriormente, el peso del fluido o del objeto, pues, no influye en nada para que el objeto se hunda o flote. Entonces, para que el principio de Arquímedes quede un poco más claro, voy a explicar el siguiente ejemplo. Como podemos ver, en la parte izquierda de la pantalla, tenemos un tanque lleno de agua en el que se va a colocar un cuerpo cualquiera y se va a dejar caer dentro del fluido. Entonces lo que se observa es que el nivel del agua está aumentando a medida que el objeto se va sumergiendo dentro del fluido. Y el agua que cae en la báscula es igual al peso del volumen del cuerpo que se está sumergiendo en ella. Es decir, que el volumen que se desalojó es igual al volumen del cuerpo sumergido. Además de esto, cuando el cuerpo se sumerge dentro del fluido, este recibe una fuerza, valga la redundancia, por parte del fluido, que va a tratar de impulsarlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o sea, va a tratar de sacarlo. Pero también va a haber una fuerza que va a tratar de contrarrestar y hundir el cuerpo, que en este caso, esa fuerza pues sería el peso del cuerpo. Bueno, entonces debido a esto, se presentan tres situaciones, como las podemos ver en la parte derecha de la pantalla. Bueno, la primera sería cuando la fuerza del peso es mayor a la fuerza del empuje, el cuerpo se va a ir al fondo del fluido. La segunda situación, cuando la fuerza del peso es menor a la fuerza del empuje, el objeto va a estar sobre el fluido. Y la tercera situación sería cuando estas dos fuerzas son iguales, es decir, el peso es igual a la del empuje, entonces el objeto va a flotar dentro del fluido. Bueno, el empuje y la flotación. Se ha demostrado que el empuje y la flotación de un cuerpo que se encuentra dentro de un fluido están directamente correlacionadas entre sí, ya que una depende de la otra. Bueno, este principio lo aplicamos, por ejemplo, cuando nadamos o cuando tiramos un objeto al agua, entre otros. Los objetos que se hunden son los que tienen mayor densidad del líquido y un objeto flota cuando su peso es menor o igual al del peso del fluido desplazado. También tenemos la fórmula que es E igual a B por D por G, en donde E sería el empuje en su unidad correspondiente de newtons. El volumen desalojado siempre se toma el volumen que está sumergido en el líquido. En metros cúbicos, la densidad depende del líquido en la que se está haciendo el ensayo y la gravedad del correspondiente espacio en donde se sitúe. Bueno, tenemos un corto ejercicio para sustentar esto, en donde dice, un cubo de hierro de 20 centímetros de lado se sumerge totalmente en el agua. Calcular el empuje que recibe el cuerpo. Como podemos ver, tenemos ahí un cubo de arista de 20, que en metros serían 0.2. La densidad, considerando que es agua pura, de 9.8, y el volumen del mismo cuerpo de 0.008 metros cúbicos. En esta fórmula, como obtenemos todos los datos, lo único que nos queda es reemplazar en la ecuación, obteniendo así un empuje de 78.4 newtons. Les voy a mostrar luego una historia de un niño que dibujaba diferente y en algunas ocasiones se le burlaron, pero él nunca Realizamos. Entonces, esta historia es como para que ustedes se animen y Sí, Lina, continúa. donde quieran dibujen, así no les resulte parecido nada. Sí, profe. ¿Aló, Lina? Diciendo que mi compañero va a presentarlos Ah, ya. porque los tenemos
en video. Vale. Experimento número 1. Los materiales que necesitamos es un recipiente, de preferencia transparente, para observar bien lo que ocurre, y lo llenamos con agua. También necesitamos una naranja y un cuchillo. Lo primero que vamos a realizar es intentar sumergir la naranja en el recipiente lleno de agua. Como podemos observar, la naranja no se sumerge completamente. Una parte de ella queda flotando en la superficie. Esto ocurre porque la cáscara de la naranja hace que su densidad sea menor a la del fluido. Ahora vamos a intentar el experimento con una naranja sin cáscara y vamos a ver qué ocurre. Sumergimos la naranja sin cáscara en el agua. En este caso podemos ver que la naranja sí se hunde completamente y llega hasta el fondo del recipiente. Eso es porque la densidad se vuelve mucho mayor a la del fluido. Y esto lo podemos conocer como el principio de flotabilidad. Muy bien. Experimento número 2. Para este experimento se va a utilizar los siguientes materiales: un recipiente, agua y un trozo de papel aluminio. Lo primero que se debe hacer es llenar el recipiente con agua hasta la mitad. Y con el trozo de papel aluminio en forma de cuadrado se hace un barco, el cual va a ser introducido dentro del recipiente con agua. Al introducir el barco de aluminio en el recipiente, se puede observar que este está flotando. Ahora, lo siguiente que se va a realizar es sacar el barco y hacerlo una bolita. Y a diferencia de su forma anterior, esta se hunde. Esto debido a que cuando el papel aluminio tenía forma de barco, su peso se mantenía a flote porque estaba sobre más cantidad de agua que la bola, que ahora tiene menos volumen y un poco de agua está tratando de conseguir que ésta flote. Vamos a continuar con las aplicaciones en la ingeniería civil. Perdón, antes de que continúen, les quiero hacer una preguntita. Para Lina y su equipo, los proyectos tenían que hacerlos ustedes, chicos. Esos proyectos no son de... Sí, son nuestros, profe. ¿Son de ustedes? No. Son de nosotros. Pero ahí aparece... Si de pronto quiere. Pero ¿y entonces por qué aparece ahí el nombre de un, no sé, que sea un canal o algo por el estilo? Me los envían. Lo subimos a YouTube, profe. ¿Ah? Es el de... Pero son nuestras voces. Por favor, ahora me los indican. Por favor, ahora me indican lo que ustedes hicieron aparte, por favor. ¿Vale? Continúen. Vale, continúen. Porque vea, si es así, excelente, muy bien hechos. ¿Vale? Y no estoy diciendo que acá no sean capaces de hacerlo. No, sí, sino que es que miré ahí, pues, que estaba como editado, que estaba como algo de otra, pues, como que si fuera de YouTube o algo así.
y pues, como le digo, o sea, yo los evaluo a todos por igual y yo les coloqué unos parámetros que era que ustedes tenían que hacer los experimentos y ustedes mismos recreando las cosas. Entonces, necesito que me indiquen eso y perfecto, no hay problema. No, si es así, excelente. Sí, profe, De es pronto está nuestra mirando edición. mi pantalla. Excelente. Si es así, excelente. ¿Vale? Profe, Entonces, ahorita, por ¿está favor, me envía. mirando nuestra pantalla? Mi pantalla. Estoy compartiendo para que de pronto pues mire que es el canal de, pues es, Qué bien. de pronto. No, pues excelente, excelente, porque pues, muy bien, muchachos. Si es así, muy bien. Listos. Ok, no, ya, perfecto. Listo, entonces, por favor, continuemos, por favor, con lo que tenían planificado. Bueno, entonces en las aplicaciones en la ingeniería civil, aquí podemos ver que hay unas islas artificiales en el lago Titicaca, en Perú. Estas islas son construidas y durante la época de la ingeniería ancestral, estas islas se construyeron principalmente para el transporte de ejemplares de fauna desde una orilla del lago a la otra. Pero hoy en día se construyen con el propósito de fomentar el turismo en la zona. La clave para que estas islas no se hundan se debe a su estructura, puesto que está hecha de tipo plataforma, hecha a base de pomas de plástico con aire en su interior y cerradas herméticamente. Y se procede a cubrir dichas pomas de totora, la cual es una madera de bajo peso específico debido a los gases producidos por la descomposición de sus restos vegetales que operan en la elevación de la estructura sobre el agua. Y pues estas cubren de pequeñas burbujas de oxígeno repetidamente para finalmente poder levantar la estructura completamente flotante sobre el lago. Y pues una parte negativa de este tipo de estructura es que el empuje es responsable de desgastar la base de la plataforma y los amarres de esta zona. Por esa razón, se debe hacer siempre un retoque y una como reconstrucción de la estructura cada cierto tiempo para que así no pierda su flotabilidad. Bueno, continuando con la isla Palmera en Dubái. Las Islas Palmera en Dubái se consideran como una proeza de la ingeniería civil, ya que tras considerar pues, todos los problemas que se presentaron para hacer este ambicioso sueño realidad, uno de los más grandes fue ganarle al empuje del agua, que en este caso podemos considerar que es un agua salada, mucho más densa que el agua dulce, para así poder finalmente posesionar el suelo de esta gran megaconstrucción y dar una forma arquitectónica e innovadora y al gusto del ser humano. Bueno, otra aplicación de la flotabilidad, aparte de las que ya mencionaron mis compañeros, sería el globo aerostático. Bueno, ya no es una aplicación en ingeniería civil, sino ya en general. Bueno, el funcionamiento de este globo aerostático consta de dos fases. La primera sería introducir aire frío con un ventilador y posteriormente a eso, con un quemador de propano se introduce aire caliente para poder inflar el globo. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿cómo flota esto? Ahí es cuando entra la flotabilidad. Lo que pasa es que al calentar el aire que está dentro del globo, este se hace menos denso que el aire que está en el exterior y ocupa mucho más volumen. Entonces es ahí cuando el globo tiende a elevarse por la fuerza del empuje que está ejerciendo el aire frío. Y se podría decir que el globo pues está flotando dentro del viento. Y por último tenemos las preguntas. Muy bien, chicos, muy bien. Y Entonces, la primera pregunta es que de qué depende que un cuerpo se hunda o flote. perfecto, listo. Entonces, esa pregunta. A ver, chicos, voy a dar la oportunidad a quien quiera ganarse la notica ahí. Listo, quien quiera responder. Profe, yo. Por la densidad. Listo, Por la Nelson. densidad, profe. Profe, La densidad. parte de Por la flotabilidad. densidad. Profe, vale, Julio, fuerza de flotabilidad. Por la fuerza del empuje. Sí, no, profe. La de flotabilidad. En ese momento, Julio, por favor, vuelva otra vez a dar su respuesta, explíquela mejor y los expositores dirán si está bien o está mal. Julio.
Ah, ya, eso depende de que pues el objeto en el que se sumerja tiene que tener una mayor densidad que el medio en el que está sumergido. Expositores. Profe, Sí, Expositores. profe, por la densidad. Por la densidad, ¿listo? ¿Ok? ¿Listos? ¿Tienen alguien alguna cuestión a corregir? No sé, alguna cosa a decir. Profe, ¿no es cuando la densidad es menor que se eleva? Listo, hágame el favor, Lina, repita la pregunta, por favor. Eso fue lo primero que dijo. Lina. Lina María. Ya, profe. Vale. Que depende que un cuerpo se hunda o flote. La respuesta que dio Julio fue la densidad. ¿Listo? Fue la Le densidad. dije, exacto, estaba bien. O sea, él dijo la densidad, ¿cierto? Y efectivamente, pues depende de la densidad, ¿no? Sí. Lina creo que fue la que explicó, no me acuerdo quién fue que explicó al principio, que dependiendo de si esa densidad era mayor o menor que la del fluido, entonces se presentaban los tres. Ah, no, fue la compañerita, me disculpa ahorita, no la tengo aquí. La compañera, ¿cómo es? Perdón, Karen. recuerdo, Karen. Ella explicó que habían tres casos diferentes, ¿no? Pero esos tres casos se basaban en la densidad como tal. Si la densidad del cuerpo era mayor a la densidad del fluido, el cuerpo se sumerge. Si la densidad del cuerpo era menor a la densidad del fluido, el cuerpo flota. Y el último caso era en donde la densidad del fluido era igual a la densidad del cuerpo, en donde el cuerpo permanecerá en el estado en que usted lo deje. Ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una piedrita y la colocamos en la mitad de ese fluido, ella permanecerá ahí. ¿Listo? Si la baja más, permanecerá ahí donde usted la coloque. ¿Listo? Entonces ese es más o menos como el contenido, como ahondando un poquito en la respuesta. ¿Listo? Bueno, muchachos, muy bien, chicos. Primero que todo, no se vayan a ir, señores. Primero que todo, pues para felicitarlos, porque en general, muchachos, yo miré bastante compromiso, de verdad, chévere, los felicito a todos. Claro está, pues que hubieron unos grupitos mucho mejores que otros, pero en general, muchachos, una felicitación para todos, qué chévere. En ese sentido, pues yo tengo planificado para el segundo corte otras exposiciones, no sé, quiero que me digan ustedes si les parece bien o no, o si no, continuamos pues normalmente con las clases como pues también están planificadas. ¿Listo? Entonces, eso sí quisiera que me lo digan de una vez si les parece bien o no. Igual, ojo que esas exposiciones no se quedan así solas, van acompañadas también, pues, de explicaciones adicionales por parte mía. Hay algunas temáticas que, por ejemplo, no les he explicado yo, pero la idea es que ustedes ya vayan teniendo algunas nociones, ¿cierto? Para que cuando yo ya les explique, pues ya ustedes lo tienen claro. Es más, si de pronto miran o se dieron cuenta, hubieron unas exposiciones tan buenas que yo creo que muchos ahí cogieron la idea principal. Pero las temáticas, lo que ustedes expusieron allá, unas ya he explicado yo, como el caso del principio de Pascal, ¿cierto? Densidad, peso específico, en fin. Otras, listo, me falta explicarles y esas van en el transcurso de la clase, de las clases que vamos a tener. Entonces, no sé, muchachos, si les parece que vamos bien con esta metodología, que sigamos también con algunos proyectos, o la dejamos y seguimos simplemente normalmente como yo lo suelo hacer. Pues, profe, personalmente a mí sí me parece, porque creo que es una manera como más didáctica o no sé, algo de diferente a lo que estamos acostumbrados para que pues aprendamos más, ¿no? Digo yo. Sí, señor. Sí, me parece muy bien. Esa es mi opinión, por eso yo la complementé. No sé los demás qué piensan. Quisiera escucharlos. Profe, igual, Profe, la a mí verdad me es parece mejor que Profe. estemos... que, pero se debería como, Bien, o sea, Karen. como 2 semanas antes, porque, no sé, en el caso de mi grupo, necesitábamos como unas válvulas, algo, pues, de ese estilo que, pues, fue difícil conseguir y, pues, prácticamente nos faltaron como un día más o 2 días más, entonces no sé si como planear las exposiciones como 1 semana y media antes o 2 ¿Cuánto les o di yo para las una exposiciones a ti? semana, creo, sí. ¿Sí? O pues igual No. mientras se organizaban los grupos o así, pues fueron como 2 días y no sé, o sea, eso es lo que opino yo. Porque estábamos buscando unas válvulas y no las encontramos, entonces tocó pedirlas por internet, profe. Que ¿Ah, sé que no sí? alcanzan a llegar, ajá.
Vale, bueno, listo. Ok, bien chicos, entonces por favor se van preparando. Ok, igual, ojo, ¿no? Repito, ¿no? Seguimos también con nuestras clases normales, pero van a tener ustedes estas otras exposiciones. Entonces, verán, como para culminar, las exposiciones que vienen ahora son sobre fluidos no newtonianos. ¿Listo? Fluidos no newtonianos. Ok. En ese sentido, sí, pues a ver, yo mañana creo que tenemos la próxima clase, ya les presentaré una lista, ¿listo? O vamos a mirar a ver cómo manejamos esa parte, porque ahí sí vamos, ahí van a haber competencias, chicos, porque no hay muchos fluidos newtonianos, ¿listo? Son muy contaditos, lo que quiere decir que probablemente van a haber dos grupos en general, ¿cierto? Que van a exponer el mismo fluido, ¿no? Entonces ahí es donde es importante, como les digo, que se luzcan, se pulan, ¿no? Para que, aprendamos más, ¿listo? La idea es, bueno, los primeros van a tener la ventaja, por eso va a ser a la suerte. Ahí no me pueden decir, por favor, profe, vea, pues que él comenzó primero. Pues muchachos, o sea, eso siempre se va a presentar, ¿vale? Siempre se va a presentar. Entonces, pues ahí sí, pilas ustedes, no sé, voy a mirar a ver, no creo que hoy alcance, yo creo que ya mañana pasaré esa lista, entonces estén pendientes y esa va a ser como la situación, ¿ok, chicos? Eso por ese lado. Ahorita yo les pido un favor, necesito que vuelvan otra vez a colocar sus nombres, señores, en la lista. Y les quisiera hacer una pregunta. Ustedes me dan razón de esta chica, ¿cómo es? Que me caía muy bien. ¿Cómo es que se llama? Este grupito, pero no me acuerdo el nombre, que es de la Cruz. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me recuerda el nombre de ella? Ana, profe. Ana, sí. ¿Cuál es el apellido de ella? Carlos Ama, profe. Exacto, eso. ¿Qué pasaría con ella? ¿Ella está aquí? No la veo. No, Es que ella no está mirando física eléctrica todavía. Ah, vale, sí, porque es que no la tengo en ninguna clase, entonces no sabía que le había pasado. Bueno, simplemente eso me la saluda, ¿listo? Y ya, chicos, por favor, firmen y ya nos vemos, ¿no? Mucho gusto, chicos. Muchas felicitaciones a todos. Sí, Lina. Una última cosita. Ahí mi compañera ya le envió al WhatsApp como otra prueba más para que se diera cuenta que son nuestros videos. Lina María, muchas felicitaciones a ustedes también, ¿oyó? Muy bien hechos esos videos, ¿oyó? Mire que me pone a dudar, están tan bien hechos, y repito, no quiero decir que ustedes no hagan las cosas bien, ¿no? Sino que pues normalmente pues uno se da cuenta pues cuando uno los hace pues en la casa, no sé, con los medios que uno tiene, y cuando son así de ese tipo, ¿no? Muy bien hechos, ¿ok? Listo, entonces ahorita reviso también, pero muy bien. Listo, chicos, porfa, colóquenme los nombres para salir de aquí. Y listo, señores. Gracias, profe. Vale, Gracias, que estén profe. muy bien. Listo, chicas. Entonces, porfa, señores, estoy esperando que me coloquen los nombres. Tienen que haber 2 veces, 2 firmas. De lo contrario, ¿cierto? Asumo yo que se retiraron. Y si se retiraron de la clase, señores, es como no haber firmado. Porfa. Hasta luego, profe, que esté bien. Bueno, Tati, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Pase feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Muy amable, Pero profe. firmen, Chao. chicos, por favor, firmen. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que esté bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Listo, hasta luego, que estén bien.